Como primer pregunta tenemos ¿qué función representa la planeación didáctica para el trabajo docente y directivo? Básicamente la planeación didáctica va a representar una herramienta pedagógica, la cual esta herramienta es súper importante y es fundamental para el trabajo docente, ya que en la cual se va a plantear una propuesta que sea viable y a su vez que sea atendiendo las necesidades de los alumnos, en la cual los docentes van a favorecer el logro de las metas y el aprendizaje que pues esté planteado en esta. Al docente básicamente es una herramienta que le va a permitir organizar el pensamiento y la acción ordenada pues a la tarea. En esta también es el estimular, el compartir, el confrontar, el ayudar a establecer prioridades, a reconciliarse sobre eso que va a enseñar, que tenga ese manejo de tema, que sea una buena distribución de información, que sea claro, que sea preciso en lo que está planteando, para que a los alumnos les pueda llegar un buen conocimiento y en base a ello los alumnos puedan llegar a tener un buen aprendizaje y que la planeación didáctica pues tenga ese objetivo específico tal y como se planeó. Posteriormente tenemos otra pregunta que nos menciona ¿qué tipo de interrogantes se debe plantear un docente pues al momento de planear o más bien al momento de la planeación de la didáctica? Como primer punto o primer número sería ¿por qué discutir sobre el planteamiento didáctico? La otra es ¿cuál es la importancia? Posteriormente sería los profesores van a planificar de acuerdo a lo que debe de ser o lo harán de acuerdo a lo que exige el proceso. Después tenemos otra interrogante que sería ¿planifican en función de los estudiantes? Que esa es súper importante. Y posteriormente la última sería ¿planifican en función de las competencias? Estas interrogantes serían algunas de las cuales un docente se debe de plantear al momento de poder realizar una planeación didáctica. Pregunta a mencionar también es súper importante que dice ¿cómo debe proceder para la construcción de la planeación didáctica? Pues básicamente aquí tenemos que tener algo que es súper importante, que el primer punto sería definir los objetivos como tal. Posteriormente sería definir el contenido, asimismo establecer una metodología. Como cuarto punto tendremos establecer un horario. Posteriormente pensar en los recursos, que esa es fundamental, es súper importante pensar en los recursos para poder llevar una buena construcción o una buena planeación didáctica. Y por último sería definir el tipo de evaluación. Posteriormente vamos a tener otra pregunta que nos menciona ¿qué papel juega ante los aprendizajes esperados que se plantean en una planeación educativa? Básicamente aquí pues vamos a definir los aprendizajes esperados que van a contribuir pues en una organización del contenido. Esto quiere decir que se van a establecer estrategias didácticas o métodos cualitativos de los medios y materiales pues para la realización de una clase que sea pues activa la clase. De igual forma pues va a determinar la efectividad de la metodología que es educativa y se podría decir que los canales de exposición del docente. Esta etapa o esta pregunta realmente también es súper importante porque pues aquí se van a definir
muchos métodos, muchas didácticas que van a hacer una clase que sea pues activa, que no sea una clase pues que de algún modo sea aburrida, sino que estemos en constante participación, y es súper importante eso. Posteriormente tenemos otra pregunta que nos indica ¿cómo distinguir qué planeación utilizar en una empresa o en una escuela? Pues bueno, básicamente aquí tenemos que tener en cuenta que existen pues diferentes tipos de planeaciones, y en base a ello tenemos que definir para dónde es y qué es lo que se logra con esta planeación. Eso quiere decir que tenemos que tener metas establecidas y objetos específicos para poder determinar qué planeación vamos a utilizar. Como lo mencionaba, para qué se utiliza y para dónde se utiliza. Posteriormente tenemos otra pregunta que nos dice ¿qué tipo de planeación consideras que es más importante y por qué? En mi punto de vista, para mí la planeación más importante es la estratégica, ya que esta es vista como un proceso que se consagra como una técnica pues de análisis que pues al ser aplicada permite estructurar y coordinar pues un conjunto de tareas y recursos cuya finalidad pues siempre será alcanzar los objetivos particulares. Para mí esta es una de las planeaciones más importantes, ya que aquí puedes como que dar tu mayor potencial y puedes tener como mucha participación, que sean clases activas en donde estén en constante participación, que no solo llegue como tal el maestro y el maestro es el que explique y el maestro no. Aquí hay una participación tanto de los alumnos, tanto de los maestros, y es súper importante porque se vuelve una clase mucho más entretenida, mucho más interesante, que es algo súper importante, que una clase sea interesante, que el que tú llegues al aula y te sientas como en una convivencia bonita, eso te hace sentir cómodo o cómoda. Entonces, para mí, en lo personal, la planeación más importante es la estratégica. Por último, tenemos una pregunta que es súper importante, ya que nos menciona qué importancia tiene la planeación didáctica como actividad profesional. Esta es una pregunta muy importante, ya que la didáctica pues es fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje para poder llegar a tal objetivo o tal fin, ya que la investigación didáctica pues es central debido a que te va a permitir la innovación educativa. Esto es súper importante, ya que la educación siempre va a estar en constante transformación, en constante innovación, que algo que tú ya sabes lo vas a transformar, lo vas a innovar, porque día a día vas a ir aprendiendo nuevas cosas. Y la didáctica es muy importante. La didáctica te va a hacer sacar esas habilidades, esas destrezas que tienes para poder sacar tu mayor potencial ante algo que estás haciendo. Entonces, la didáctica es súper importante. Es todo y muchas gracias.